Lo principal que me gustaría, o con lo que me gustaría empezar con el mensaje, aunque creo que a estas alturas parezca muy evidente, pero no lo ha sido o es una muy buena noticia, porque aunque sabemos que la Unión se ha construido a golpe de crisis, las últimas crisis por las que ha atravesado la Unión realmente no la dejaron muy bien parada, ¿no? Yo estoy pensando tanto en la crisis del euro como en la crisis de los refugiados, incluso la crisis de política exterior que surgió a raíz de la crisis con Ucrania y la anexión de Crimea. Es decir, que muchos temimos al principio de la pandemia que esta cuarta crisis podía ser una puntilla en muchos aspectos del proyecto europeo, porque veíamos con el retrovisor la gestión de las crisis anteriores y por eso nos preocupaba que no tuviera suficiente resistencia, ¿no? El cuerpo político europeo tan golpeado desde dentro y desde fuera. Recordemos que teníamos todo ese fenómeno y tenemos todo ese fenómeno de populismos que empieza con el Brexit y sigue esa ola de suicidios de democracias occidentales, liberales, tradicionales, empezando por las más señeras, ¿no? Estados Unidos y el Reino Unido. Y fijémonos que estamos hoy, si queréis podemos hablar brevemente de la cuestión del Brexit, pero por cerrar por ahí, de todos los daños del populismo, el Brexit es quizá el más irreversible porque mientras que los demás procesos se pueden, como hemos visto, revertir en unas elecciones, puede haber mecanismos de Estado de Derecho, es decir, son procesos que se pueden cerrar a 4 o 8 años, pero el impacto del Brexit es más que generacional. El Reino Unido no va a volver a entrar en la Unión Europea y por lo tanto yo creo que no debemos minusvalorar que es el efecto más destructivo que ha tenido el populismo y esa mezcla de populismo, nacionalismo y de responsabilidad de las élites, sumado a las nuevas tecnologías, casi en ningún país del mundo me cuesta pensar en algo tan irreversible y tan dañino, sobre todo tan egoísta para las generaciones venideras y algo tan profundamente, ¿no? Falto de ética en ese sentido generacional, ¿no, Adela? En ese sentido, quizá, ¿no? De una generación que decide, porque además lo fue así, por todas las demás de una forma muy dura, ¿no? Y como decía, bueno, pues estábamos en ese momento en el que una gripe, cuando el paciente está debilitado, pues efectivamente, lo que nos faltaba, ¿no? Dijimos, una pandemia. Y sin embargo, yo creo que esta semana pasada, que según hablamos la semana pasada, el Consejo Europeo cerró el acuerdo sobre el programa europeo de recuperación y sin embargo alguien ha dicho, el Economist y algunos otros han hablado de un año perdido, un año para olvidar. Yo creo que en absoluto, no creo que esta crisis haya hecho que olvidemos el 20, precisamente el 20 no lo vamos a olvidar y vamos a recordar esa extraordinaria capacidad de reacción de las personas, de las sociedades y de la Unión Europea ante la pandemia. Y por eso si yo hiciera un titular de esta crisis diría, esta vez es diferente. Esta crisis ha sido diferente. Sabes que a veces cuando estamos en muchos debates, y tú los has visto, ¿no? Sobre la pobreza o la desigualdad, siempre estamos diciendo, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad, y en algún momento alguien tiene que parar la conversación y decir, vale, pero ¿cuál es el año base, ¿no? Respecto a qué año, porque no puede ser, ¿no? Que siempre haya aumentado algo, tenemos que tener años mejores, años peores. Y yo creo que aquí, cuando tenemos estas discusiones a veces un poco absurdas de si la botella medio llena o el vaso medio lleno, medio vacío, tenemos un año base, claro, para comparar de una forma razonable y empírica, que es la crisis desde el 2008. Esa crisis es la que nos dice dónde estamos ahora y las que nos permite trazar analíticamente una comparación de lo que se hizo entonces y de lo que se ha hecho ahora. Y yo creo que ahí debemos ser justos. Es verdad que con la Unión Europea hay que ser críticos, hay que ser muy críticos, incluso a veces sabemos que ese tipo de críticas pueden debilitarla porque dan pies o alas a los que la critican y se debe ser crítico, pero en este caso yo creo que lo justo es reconocer que esto ha sido una reacción completamente distinta. Recordemos no solo en el tiempo, o sea, tanto en cantidad como en calidad, es que cuando la crisis financiera empieza en el 2008, no es hasta el 2012, es decir, hasta 4 años después, cuando Mario Draghi pronuncia sus famosas palabras, haré lo que sea posible y créanme, haré todo lo necesario y será suficiente,
porque hasta entonces no se ha desbloqueado en el núcleo de poder de la Unión Europea la salida de esa crisis. Ahora alabamos a Merkel y estamos añorándola ya antes de que se vaya. Se ha convertido en una gran líder y en una mujer de Estado con un perfil que sin duda va a pasar a la historia, pero en aquel 2010 terrible se iba de paseo con el señor Sarkozy a la playa de Deauville y hablaba de las deudas y la prima de riesgo de España se disparaba y nuestra economía y nuestro país estaba a punto de hundirse. Hubo declaraciones peligrosísimas y muy desacertadas sobre que si los españoles, acordémonos, trabajábamos poco, nos jubilábamos demasiado pronto. Es decir, lo peor que trajo aquella crisis, aparte de la devastación económica, yo creo que fue una devastación moral de enfrentar al norte con el sur, a los ricos con los pobres, al pensar que los pobres eran pobres porque se lo merecen y se lo tienen bien merecido y no hay que ayudarles, sino darles una lección a costa de la crisis, ¿no? Yo creo que acordaos de que todo aquello que habíamos pretendido enterrar en la crisis anterior, del norte contra el sur, protestantes contra católicos, todos esos vicios de estereotipos resurgieron con una crudeza brutal. A Grecia independientemente de sus deméritos y de sus desastres de gestión, pero se le hizo algo más que aplicarle políticas, ¿no? Se le aplicó un castigo que a veces fue colectivo y además es que fue erróneo y contraproducente desde el punto de vista económico, o sea, ni siquiera fue una lección moral acompañada de sabiduría económica. Las propias instituciones europeas en sus informes posteriores de salida de la crisis, la Comisión, el Parlamento, el propio Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, casi todos, digamos, las instituciones serias reconocieron que la Unión Europea se equivocó gravemente en la gestión de aquella crisis y no solo hizo que no se recuperaran los países rápidamente, sino que ahondó en aquella crisis. Y vimos un destrozo sin precedentes en los apoyos de la opinión pública europea al proceso de integración europea, una pérdida de confianza enorme. Países como España, donde, como sabemos, el ideal europeo ha sido la otra cara de la moneda de nuestra democracia y donde somos capaces de hacer algo que no hace nadie en Europa, que es poner Europa a la empresa de mudanzas, la tintorería o el bar de la esquina, porque la legitimidad que genera Europa se extiende hasta lo más pequeño, ¿no? Cosa que un británico jamás haría porque pensaría que por lo menos la mitad de los británicos no entrarían nunca en una tintorería que se llamara Tintorerías Europa, ¿no? Y aquí sí, lo vemos todos los días por la calle. Y vimos que lo que en tiempos se describía como euroescepticismo en el Reino Unido, en España se triplicó en desafección hacia el proyecto europeo y hacia las instituciones europeas, ¿no? Y por lo tanto lo que Estados Unidos hizo muy rápidamente de aquel plan rápido de rescate de Obama en un país al que siempre tildamos de muy neoliberal, pero se salvó al sector del automóvil, se salvó al sector de los seguros, se hizo una inyección masiva de dinero público y se hicieron políticas muy progresistas, muy de izquierdas o muy de Estado para recuperarlo, mientras que en Europa nos dedicamos a todas estas metáforas absurdas del ama de casa suaba y de la corrección moral que en economía pues rozan un puritarismo que ya sabemos, ¿no? Que cuando, y hablaré un poco de esto ahora también en ese contexto de Holanda, ¿no? Ya sabemos que a veces el exceso de moralidad te lleva enseguida a la hipocresía, ¿no? Porque es muy difícil o es una sospecha a veces de hipocresía en algunos países, lo mencionaré brevemente, ¿no? Pero recordemos lo que fue aquella crisis. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto con el COVID o con la COVID, como prefiráis, ¿no? Hemos visto que aunque hubo un primer momento de cierto pánico ante lo desconocido y de falta de solidaridad, pero tenemos, y está a disposición de quien quiera consultarlo, en un estudio que hicimos en el European Council on Foreign Relations, hemos trazado todas las muestras de solidaridad entre estados de la Comisión Europea hacia los estados, documentadas con las fechas, etcétera. Y el mapa es increíble. Es cierto que hubo esa primera reacción de correr detrás de los respiradores, de prohibir el envío de materiales, pero muy rápidamente la Comisión Europea, que no tenía, recordemos, ni tiene competencias en materia sanitaria y muy genéricamente en cuestiones de salud pública, pues tomó cartas en el asunto y empezó a coordinar las políticas de los Estados miembros hasta llegar ahora
donde se ha abierto un enorme hueco para todo lo que es las cuestiones sanitarias colectivas, en el entendimiento de nuevo que cuando hicimos el mercado interior, pues igual que a raíz de la crisis de los atentados en la discoteca de Bataclan, descubrimos que, claro, cuando quitas las fronteras pasan las armas. Tampoco habíamos pensado que cuando quitas las fronteras para las mercancías, pues también pasan los virus, ¿no? Es decir, todo el proceso de integración europea es descubrir las consecuencias no intencionadas de decisiones que tomas por unas razones y que al final te llevan a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, la COVID ha sido un revulsivo para la Unión Europea, un acelerador de tendencias tanto positivas como negativas. En el ámbito internacional yo creo que ha sido muy importante el que se constatara esta sensación de algo que ya veníamos observando, pero que no se había puesto de manifiesto de una forma tan trágica para toda la humanidad en una pandemia que por definición afecta al ser humano en su característica fundamental de especie, donde el nacionalismo efectivamente no queda automáticamente puesto en cuestión o se muestra como irrelevante. De repente vimos un mundo fragmentado en tendencias de desglobalización, con un fracaso del multilateralismo, con un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incapaz de reunirse para tomar cartas en el asunto, además con Estados Unidos y China peleándose por el control o por la culpa de la pandemia, instrumentalizando y utilizando a los organismos internacionales técnicos como la Organización Mundial de la Salud para sus propios fines, lanzándose, digamos, campañas de propaganda y de desinformación, arramblando con materiales sanitarios, tanto China como se desconoce esto, pero parte de la razón por la cual no había mascarillas en Europa es porque China había comprado toda la producción europea a lo largo del mes de enero y febrero y ahí Europa no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Es decir, que tanto China como Estados Unidos se comportaron de una forma muy egoísta y basada en dinámicas de poder, intentando salvarse ellos mismos sin mirar nunca por ese bien común y encima parapetándose detrás de instituciones multilaterales, capturándolas, intentando silenciarlas, como en el caso de China, ¿no? Y eso yo creo que para los europeos ha sido muy importante como revulsivo de intentar rescatar ese multilateralismo, algo que estaba ya en el programa de gobierno de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, cuando ella dice el multilateralismo es nuestro ADN, pero esto la gente común de la calle, pues probablemente ni sepa ni tenga por qué saber qué es el multilateralismo ni le importe, ¿no? El hecho de que exista un orden internacional basado en reglas transparentes y con vinculación mínimamente jurídica para todos, y esto pues evidentemente es muy importante y esta palabra a lo mejor la gente no la identifica con eso, pero es a lo que se refiere y por eso es tan importante. Y sin ese campo de juego, sin esas reglas internacionales, la Unión Europea no puede funcionar y además es aquello de lo que nos beneficiamos, ¿no? Ha sido muy importante la reacción de la Unión Europea en el mundo también, visto en concreto desde quienes han sufrido la falta de organismos internacionales, la falta de estados sociales. Europa ha dado una lección al mundo de lo que es una respuesta tanto de las sociedades como de los estados, de un gran estado que se despliega, que tiene capacidad sanitaria para atender a sus poblaciones, para salir al rescate de sus ciudadanos sin parar en gasto y, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Se puede haber gestionado peor o mejor en determinados países, pero desde luego visto desde fuera, comparado con América Latina, incluso comparado con Estados Unidos, comparado con otras partes del mundo, si algo ha quedado en evidencia es que ese modelo social europeo que nos enorgullece tanto es algo que no es solo un cartel o un eslogan, sino algo que tiene una aplicación real, que salva las vidas de las personas y que hace pues, que la esperanza de vida y el espacio de derechos que supone y que representa la Unión Europea siga siendo un faro para todo el mundo. Precisamente en un momento, además, en el que Estados Unidos y China, por razones distintas con Trump, pero también con Xi Jinping, cada uno ha hecho un giro muy negativo dentro de sus propios incluso esquemas de valores, porque el modelo chino tenía ciertos elementos consensuales, tenía ciertos elementos de legitimidad, por lo menos del desarrollismo
aunque fuera al estilo tardofranquista español, pero, pero cada modelo, el chino y el estadounidense, se han pervertido y se han degradado y se han degenerado en estos últimos años de una manera muy importante, dejando bastante huérfana a mucha gente y poniendo en valor el modelo europeo. Por lo tanto, COVID ahí ha sido un iluminador de debilidades que ha hecho, y lo hemos visto también en algunas de las encuestas que hemos hecho en el European Council on Foreign Relations, que ha puesto a los ciudadanos europeos muy a las claras que todo esto que hablábamos de la rivalidad estratégica, de cosas que a lo mejor se les escapan porque son un poco abstractas, de 5G, de cuestiones quizá que les parezcan más de puro poder o de relaciones estratégicas o de elementos militares, sino que se ha visto que realmente hay una gran confrontación entre China y Estados Unidos en torno a dos modelos con los cuales los europeos no necesariamente nos identificamos, ¿no? Aunque evidentemente estemos mucho más cerca del modelo estadounidense, en los valores, en la democracia, etcétera, pero lo que es en la proyección internacional, los europeos querríamos tenemos nuestra manera de ver las cosas y no nos gustaría ser ni el campo de juego de estas dos grandes potencias, ni el elemento de disputa entre ellas, ¿no? Ha habido un elemento también muy importante de COVID que es el impacto que ha tenido sobre populistas. Aunque quizá, y eso lo ha señalado Iván Krastev, nos hubiera gustado que hubiera desacreditado más todavía de lo que lo ha hecho a los populistas, porque al final la crisis sanitaria evidentemente, requiere una gestión científica, una aproximación científica, pero una crisis gobernada por la incertidumbre. También el mundo de la ciencia y el mundo de la medicina es un mundo de ensayo-error, es un mundo de experimentación, no es el mundo de la física ni de las certezas absolutas. Por lo tanto, sí que es verdad que aunque la ciencia haya tardado en encontrar su camino, al final lo ha encontrado y eso ha desacreditado a los charlatanes, aunque hablaremos también, ¿no?, desde qué punto todos estos movimientos antivacunas y todos los populistas se han resistido y se han atrincherado ahí. Hay sociedades que están tan dañadas por los populismos que hemos visto en la resistencia, por ejemplo, ahora de algunos a vacunarse, que la destrucción de la confianza en las instituciones, no ya solo en los políticos, sino en los expertos que han hecho los populismos, ha generado una importante inseguridad o falta de confianza de muchos ciudadanos, incluso, como decía, no ya en políticos, sino también en científicos, ¿no? Pero en general yo creo que los charlatanes y los políticos populistas son los que más se han equivocado porque son los que no se dejan controlar por la prensa, los que no escuchan, los que no creen en la ciencia, y todo eso ha sido un factor de debilitamiento de los populistas, y en ese sentido la crisis, con algunos matices que podemos discutir, ha sido buena. También ha habido reflejos insolidarios en la Unión Europea, recordemos esta idea de los frugales de nuevo encima de la mesa, pero me parece que la pandemia, por su propia naturaleza, también casi ha generado esa autoinmunidad frente a la resurgencia otra vez de estos discursos de frugales, de norte-sur. El gobierno de Países Bajos, Mark Rutte, ha intentado hacer su populismo a costa de estos asuntos, pero yo creo que ha fracasado, porque no ha encontrado en Francia y en Alemania un eco para esas cuestiones y al final ha quedado marginado. Ha intentado jugar ese juego, pero yo creo que no lo ha conseguido. Y eso yo creo que debe ser saludado, porque como digo, en varios elementos, todo lo que podría habernos hecho pensar que la crisis iba a terminar de deslavazar la Unión Europea, pero ha conseguido armar reacciones y respuestas de diferentes frentes que han sido muy útiles, ¿no? Y ahí el papel de Francia y Alemania, de Merkel y Sarkozy, ha sido fundamental. Desde el momento en que ellos muy al principio entendieron la naturaleza de esta crisis, el Banco Central Europeo desplegó hasta hoy toda su batería de elementos para anestesiar las consecuencias financieras sobre la prima de riesgo, sobre hacer todo ese respaldo de la moneda y de las tensiones, y además la Comisión levantó sus normas sobre ayudas de Estado, puso en suspenso las reglas de ayudas. Es decir, que yo creo que lo veamos como lo veamos, desde el ámbito fiscal, monetario, de solidaridad política, ahora lo estamos viendo en la compra de las vacunas, etcétera, ha sido muy, muy interesante, o sea, muy rápida y muy acertada la respuesta.
Hay quien ha discutido si estábamos ante un momento federal o federalista o federalizante de la Unión Europea a raíz del Fondo Europeo de Recuperación. Yo creo que hay, no sé si es federalista en el sentido de si nos fijamos en Estados Unidos, porque al final las comparaciones y los años base y los parámetros de comparación son siempre distintos, pero a mí me parece algo muy importante respecto a lo que hemos visto del Fondo Europeo de Recuperación en relación a lo que vimos en la crisis pasada. Y es que fijaos que toda la historia del parlamentarismo, ¿no? desde las Cortes de León hasta el Tea Party y las colonias británicas, está basada en la fiscalidad. Es decir, los parlamentos son imposibles de entender sin la idea de la fiscalidad, sin la idea de que el monarca será absoluto y nombrado por derecho divino y tendrá su legitimidad de derecho divino, pero a la hora de recaudar impuestos tiene que pasar por una asamblea que mínimamente valide esos impuestos. Una cosa es la legitimidad de origen y otra cosa es que por derecho divino tengas dinero a confiscar los bienes de tus súbditos y por lo tanto todo el parlamentarismo está anclado a esa cuestión de rendición de cuentas. La rebelión del Tea Party y de las colonias, por eso se hablaba de esta idea de no hay representación, no hay impuestos sin representación. Las colonias le decían a la metrópoli: usted no me puede poner un impuesto en cuya aprobación o supervisión yo no haya participado. Fijémonos que uno de los grandes problemas del Parlamento Europeo en hacerse con la atención o con un papel de liderazgo en la integración europea era que era un Parlamento sin impuestos, era un caso al revés. Era un Parlamento que no tenía impuestos y que por lo tanto no era capaz de jugar ese papel fundamental de dirigirse directamente a la ciudadanía o validar ese tipo de políticas. Y el Fondo Europeo de Recuperación lo ha convertido por primera vez, o lo va a convertir, en un Parlamento que tenga unos recursos propios importantes, que no sean los pequeños recursos que recaudaba en su momento, sino que la Unión Europea se endeude en los mercados y recaude impuestos. Para mí, independientemente de eso, si le llamamos federalismo, unión política o le llamemos como lo que queremos, eso crea, sabemos, a medio plazo una cadena de responsabilidades en las cuales uno tiene que rendir cuentas de aquellas políticas con las cuales se ha puesto delante de ciudadanía y ha dicho: yo voy a hacer esto con tu dinero y ahora me tendrás que juzgar por ello, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento importantísimo, que es algo que le faltaba al Parlamento Europeo, que lo convierte en un Parlamento que ya no es un Parlamento de papel, que no es un Parlamento parlante, ¿no? Simplemente hablante, que en un sistema de separación de poderes como el de la Unión Europea, pues sí, es un Parlamento que no elige a un gobierno en sentido estricto como en un sistema parlamentario y que por lo tanto no puede deponerlo, pero sí que se hace con un elemento muy importante. Ya era un colegislador en igualdad de condiciones al Consejo y ahora adquiere ese papel con los impuestos y con los recursos públicos puramente senatoriales, si queréis, en ese sentido estadounidense, ¿no? Eso me parece, como digo, muy, muy importante. Em, Creo que lo otro que está pasando, y de nuevo lo hemos visto y es algo sobre lo que nos faltaba entrar en el proceso de integración europea, es de nuevo cómo factores externos nos ayudan a construir la integración europea. Históricamente las pandemias han reforzado siempre a los estados. Todas las historias de las pandemias que nos hemos puesto a leer, ¿no? Desde la peste hasta Atenas, ¿no? Remontándonos al pasado, todas las pestes evidentemente han reforzado lo público, todas las pandemias han reforzado lo público y el caso de la Unión no es diferente, ¿no? ¿Cuál es la repercusión? Y quería enlazar ahí con lo que estábamos viendo al principio, ¿no? Sobre lo que está pasando fuera de las fronteras europeas y cómo nos impacta eso, porque me parece también relevante. Acordaos que la comisaria, la presidenta de la Comisión von der Leyen había puesto en sus prioridades la cuestión internacional, ¿no? Decía rescatar o restaurar el multilateralismo. Josep Borrell habló en su toma de posesión de que Europa debe volver a hablar del lenguaje del poder o debe encontrar cómo hablar el lenguaje del poder. Y había dos prioridades que estaban puestas encima de la mesa, que eran cambio climático y digitalización, ¿no? Fijémonos que, como tantas cosas que ha hecho la Unión Europea a lo largo de la historia, la Unión toma posición sobre estas medidas porque llega a un acuerdo sobre que eso es bueno, porque es deseable y lo quiere hacer internamente. Pero dedica muy poco tiempo, y lo ha hecho históricamente,
en el pasado también con otras políticas, a pensar cuáles son las consecuencias sobre los demás de esas políticas que tú haces internamente. Cuando tú tienes el mercado más grande y más rico del mundo y adoptas normas para todo ese mercado, inevitablemente impactas sobre los demás. Y la Unión no se ha dado cuenta, y por eso hablamos del poder normativo o de que la Unión Europea es una superpotencia regulatoria, no se da cuenta de que esas normas que hace en ese mundo a veces tan cerrado, bruseliano del Parlamento, el Consejo, mirando hacia los estados, los grupos de interés pequeños y las normas de los estados, tiene un papel muy importante hacia afuera. En digital y en cambio climático, nosotros estamos fijando los estándares globales. Eh, Estados Unidos, que es quien tiene el poder tecnológico digital con sus 4 grandes compañías, ¿no? Las llamadas GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, cuyo valor en bolsa es tan grande como toda la bolsa alemana, ¿no? Eh, todo el mercado de valores alemán, pero es sin embargo la Unión Europea quien está regulando estos mercados. Y ahora, vía la fiscalidad, si ponemos un impuesto digital, vía la regulación de esas compañías por nuestras normas de competencia, si decidimos que son demasiado grandes y están incurriendo en prácticas monopolistas y que hay que regularlas mejor, se van a aprobar esta semana justo las 2 normas de los servicios digitales en la Unión Europea. La Unión se está convirtiendo en un actor geopolítico de primera magnitud porque hay algo que ha vuelto al mundo como dimensión de poder, que es la tecnología, ¿no? En un mundo de globalización donde la globalización funciona, los mercados funcionan, la interdependencia funciona, realmente no nos importa quién tenga la tecnología porque está tan diseminada a lo largo de cadenas de valor múltiples, a lo largo de todo el mundo, que nadie puede controlar toda esa cadena de valor y de producción. Pasa como esta idea del blockchain, ¿no? que nadie puede tomar el control de ella. Sin embargo, hemos visto en los últimos años que igual que ha vuelto la historia, igual que ha vuelto la geografía, igual que ha vuelto la demografía, la tecnología ha vuelto a ocupar un papel central en las relaciones de poder en los estados. Y toda la disputa que tenemos entre China y Estados Unidos en torno al 5G, las tecnologías, la inteligencia artificial, hace que estemos en un momento similar a lo que fue ese momento Sputnik, cuando los estados se dan cuenta de que están perdiendo una carrera por la tecnología en la cual se basan su bienestar futuro y su soberanía, su capacidad de ser capaces de decidir por sí mismo, ¿no? Macron había introducido o introdujo el término de soberanía en su discurso de la Sorbona del 17. Es un término muy complicado para los europeístas el hablar de soberanía, porque como hace Macron con tantas cosas tan valientes, es entrar en el terreno de los populistas a disputarles su categoría principal, ¿no? Cuando los populistas hablan de soberanía y de retomar el control y de recuperar la soberanía, de repente aparece alguien muy europeísta y dice, no, lo que tenemos que hablar es de soberanía europea, de soberanía estratégica, de soberanía sanitaria, de ser capaces de ser autónomos, y solo lo podemos ser como europeos, y por lo tanto quiero disputarle el concepto a los populistas o a los nacionalistas, ¿no? Y eso es una de las cosas más interesantes que tenemos en la mesa en este momento, es hasta qué punto la Unión Europea en lo digital y en el cambio climático se convierte en un actor que marca los estándares mundiales, pero que también se va a dejar, va a tomar decisiones, como decía, en la regulación digital, pero también si pone impuestos de ajuste en frontera a las importaciones de los demás en razón de su nivel de contaminación o de emisiones de CO2, generará impuestos ecológicos que los demás que le llevarán a la confrontación con China y con Estados Unidos. Es decir que, de nuevo, la fiscalidad que hemos hecho para acelerar la transformación de Europa, tenemos, y para España, una oportunidad increíble, y el COVID nos ha puesto encima de la mesa esa oportunidad de transformar nuestras sociedades en 2 variables de cambio que son fundamentales, el tecnológico digital y el de descarbonización, que también está vinculado a la innovación. Eso es una inyección de conocimiento y de innovación increíble que puede convertir a Europa en una superpotencia en esos 2 parámetros básicos, que es en los que se va a jugar el poder en los próximos 20 años. Los países que no hayan hecho la descarbonización y los países que no se hayan digitalizado se quedarán atrás, ¿no? Esos son los parámetros de decadencia en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y Europa está jugando ahí de forma muy fuerte, y eso me parece
interesantísimo, ¿no? Hasta ahí las buenas noticias, incluyendo el hecho de que para terminar el año encima nos libramos de ese señor llamado Trump, ¿no? Ese señor que ha tenido un efecto también tan nocivo para tantos elementos del orden internacional, y aunque sepamos que Biden, y lo podamos discutir en el turno de preguntas, pues hasta dónde podrá llegar o hasta dónde no podrá llegar, pero yo me quedo con una frase suya que me parece que dice con una cifra de la que él es muy consciente todo lo que tiene que decir un presidente de Estados Unidos al llegar a tomar posesión. Escribe un artículo en la revista Foreign Affairs antes de las elecciones donde dice: voy a defender a los trabajadores de mi país, defenderé los intereses de mi país, pero el 95% de las personas de este planeta vive fuera de las fronteras de Estados Unidos, ¿no? Es decir, piensen ustedes que Estados Unidos, por muy poderoso que se crea, no puede estar solo en el mundo ni aislarse en el mundo, ¿no? Que ese es el error más absoluto que ha podido intentar cometer Trump, porque Estados Unidos, por supuesto que no puede solo, no puede sin aliados, y solo en tanto en cuanto Estados Unidos entienda que ese poder tan inmenso que tiene solo se traslada cuando genera correas de transmisión, cuando genera alianzas, cuando genera instituciones que lo soporten, y sin todo eso pues, se diluye, se destruye y no tiene tracción para los demás. Por lo tanto, terminamos el año con un Consejo Europeo que hace este fondo de recuperación, que aprueba por fin todas esas políticas y esos presupuestos tan importantes, no solo para reconstruirnos, porque no nos vamos a reconstruir. Afortunadamente no queremos reconstruir las cosas que estaban mal antes de la crisis. Tenemos un programa de transformación económica y de modernización que es tan importante o más como como el mercado interior en los años 80. Es decir, es un gran programa de transformación de las economías y de las sociedades europeas, muy complicado, pero muy ambicioso, y para el cual habrá dinero. Y terminamos además quitándonos de en medio esa pesadilla llamada Trump, ¿no? Termino con tres apuntes que me parecen cosas no tan positivas, de flecos que dejamos pendientes, ¿no? Uno es con el Estado de Derecho, ¿no? Hemos visto que el problema del populismo o de los populismos es un problema que ha entrado en el corazón de la Unión Europea. No es un problema, no tenemos los bárbaros a las puertas, los bárbaros los tenemos dentro. Los tenemos dentro de gobiernos, los tenemos dentro de instituciones, los tenemos dentro de parlamentos, los tenemos en medios de comunicación, y nos han planteado, con las normas que tenemos en la Unión Europea de derechos de veto para aprobar estos presupuestos, nos han planteado un desafío muy importante de amenazar con vetar estos presupuestos si no se levantaba la mano en las sanciones por artículo 7 respecto a incumplimientos de Estado de Derecho. Para España también ha sido muy difícil ponerse, digamos, de perfil en esta cuestión, porque somos un país que conoce y sabe lo importante que es el superávit democrático que nos aporta ser miembros de la Unión Europea, lo importante que ha sido para nosotros que cuando intentábamos democratizarnos y europeizarnos, que la Unión Europea apoyara a la sociedad y a la oposición en sus esfuerzos de europeización y modernización, y no a los gobiernos. Y por lo tanto vengo de estar esta tarde en un seminario con los colegas polacos, húngaros. Bueno, entienden que el compromiso al que se ha llegado de poner en cierto suspenso las normas de artículo 7 para facilitar la aprobación de este presupuesto, de dejar que sea, hasta que no haya pronunciamientos formales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no se puedan tomar medidas contra los gobiernos, pero todos sabemos que hay gobiernos en la Unión Europea que han atacado a la independencia judicial, que lo están haciendo. Cuando haya sentencias del Tribunal de Justicia volveremos sobre ese tema, pero no podemos ignorar que la destrucción de las libertades solo es formal o es formal en una pequeña parte. En otras cosas hay deterioros institucionales, hay acosos a la oposición, hay degradación del debate público, hay polarización, hay expulsión de los oponentes, que no se hacen estrictamente con leyes, se hacen con dinámicas, y por lo tanto si solo nos concentramos, como sabemos, en esperar a que los populistas violen la ley y actuar 8 meses después, pues no estamos apoyando realmente a la sociedad civil en los países
donde se nos necesita y Europa tiene que ser esa fuente de derechos y de inspiración y no podemos pedir a nadie fuera de nuestras fronteras, ni en los Balcanes, ni en Turquía, ni siquiera en Estados Unidos, que cumpla con esas normas si no somos capaces de hacerlo directamente dentro de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto, bueno, nos hemos dejado una zona un poco gris en esto y yo creo que tenemos que ser conscientes de que ahí no podemos aflojar, sino que hay que perseverar y que quienes desde dentro de la Unión Europea, como Víctor Orbán y compañía, presumen de una democracia iliberal, pues no tienen cabida y no deben tenerla y debemos quitarles el oxígeno para que esas sociedades civiles puedan prosperar, florecer o no ser asfixiadas, ¿no? Este es un tema preocupante del que seguiremos hablando. El otro tema creo que sigue siendo la desestabilización que hay en nuestra periferia, la falta de capacidad de la Unión Europea, no ya de lidiar con China o Estados Unidos, que obviamente son superpotencias que están en una liga mucho más grande que nosotros, sino que en la segunda división regional donde juega la Unión Europea, que es en Ucrania, en los Balcanes, en Libia, en Siria, en el norte de África, tengamos mucha menos capacidad de actuación de la que deberíamos. Que nos desafíen China o Estados Unidos entra dentro de lo predecible, pero seguimos sin encontrar la manera de no arrugarnos ante Rusia y Turquía con dinámicas de confrontación. El Consejo Europeo el pasado jueves y viernes también ha protestado y ha señalado a Turquía por sus políticas muy agresivas y muy poco cooperadoras en el Mediterráneo, pero en fin, parece que como nos hemos lamentado algunas veces, nos tengan cogida demasiado bien la medida algunos de estos vecinos, porque, bueno, juegan con malas artes, pero nosotros tampoco sabemos responderles de forma muy adecuada. Y por lo tanto, lo que hemos llamado ese anillo de fuego en nuestra periferia es una cuestión irresuelta en la cual, mal que lo intente Josep Borrell y todo su equipo y los estados, pues no terminamos de ajustar. Y el último elemento que me preocupa es el tema migratorio, ¿no? Donde ahí casi paradójicamente lo que estamos viendo es un consenso negativo. Por primera vez a mí me preocupa que tengamos una integración europea negativa, en el sentido de que avancemos en hacer algo juntos que no nos guste a muchos, porque va a ser más fácil hacer políticas negativas de inmigración. Es más fácil hoy en día que los estados se pongan de acuerdo en cerrar y en luchar con esta idea de luchar contra las mafias, con esta idea de luchar contra la inmigración ilegal, de paso cargarse todo el sistema de protección internacional de asilo para quienes tienen derecho a él, dejar completamente de lado la discusión sobre los cauces legales para la migración, el cómo regular de una manera inteligente un fenómeno que es parte de la realidad global, histórica, mundial, que es además tiene elementos muy positivos, es decir, que parece que ahí el consenso mínimo es que es muy fácil que los estados se pongan de acuerdo en las políticas de seguridad y muy difícil o casi imposible que se pongan de acuerdo en políticas progresivas o progresistas sobre la inmigración. Y ahí sí que nos podemos encontrar una gran paradoja de una integración negativa en ese sentido y de una integración que no termina de ser positiva. Nos ha pasado eso con algunas políticas de mercado donde hemos dicho la Unión ha sido muy rápida en liberalizar, pero muy poco en hacer políticas de mercado, políticas correctoras de mercado. Aquí nos pasa un poco lo mismo, que vamos a ser mucho más rápidos poniendo Frontex, poniendo vigilancias, haciendo acuerdos de repatriación, intentando crear estas islas un poco australianas de disuasorias para las mafias, que en hacer políticas con un poco más de cabeza a medio plazo y sentido común, ¿no? Así que esos tres elementos me parecen flecos importantes que se nos quedan ahí, en los cuales pues mi 2020 no pondría yo en el árbol de Navidad para celebrar, sino que señalaría como tareas pendientes, ¿no? Así que, Adela, con esto cumplo mi compromiso de 45, máximo 50 minutos y me someto a vosotros para vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Tenemos previsto
dar la palabra al público. Marta ha ido recogiendo preguntas que creo que son bastantes. Y bueno, y ahora tendría pues, Marta, ¿nos pasas las preguntas que nos han hecho? Por supuesto. Vale, voy a ello. Voy a poner primero a José Ignacio, ¿vale? En Spotlight para que se vea. Muy bien. Pues sí, tenemos varias preguntas en principio. Voy a comenzar por una que ha sido más reciente, pero que tiene que ver justo con el tema de lo de la migración, que abarcaba al final de su conferencia. Marita pregunta claro, que justo el tema de los refugiados y de los inmigrantes es muy serio. Entonces, ¿cuál será la posición de Europa con respecto a la distribución de las vacunas, por ejemplo, en África? Estaba en silencio. Bueno, yo creo que ahí, de nuevo, la Unión Europea sí que ha sido capaz de restaurar el multilateralismo, de restaurar la alianza global sobre las vacunas, de prever que su política de cooperación tenga esta capacidad de que la vacunación no se produzca por islas de riqueza o islas de bienestar, excluyendo a los demás. Yo creo que los acuerdos a los que está llegando la Unión Europea, tanto con laboratorios como en términos de distribución global, han sido muy importantes, y España en concreto, nuestro gobierno está jugando un papel importantísimo en esta cuestión, en esa alianza global de las vacunas, ¿no? o por la vacunación. Yo creo que eso es muy importante. Y con eso paliaremos algo que es un déficit pendiente en parte con África, porque es cierto que las políticas de cooperación han sufrido mucho durante la pandemia y hay un momento de introspección europea donde todo lo que teníamos en la agenda que ahora tenemos que recuperar es otro de esos flecos en política exterior. Teníamos pendiente y tenemos pendiente un gran acuerdo de liberalización comercial y de inversiones con África, porque aparte de la condonación de la deuda, que es importante, pero lo que el continente necesita es comercio e inversiones. Y si no concluimos ese acuerdo que se llama de Deep Free Trade, ¿no? de profunda liberalización económica y comercial, al final lo que estamos haciendo es, bueno, aliviar con deuda y reparar o en parte o proteger con vacunas, pero no estaremos yendo al fondo de la cuestión. Y me consta que hay mucha frustración en Bruselas en el ámbito de política exterior porque los estados han estado, lógicamente, salvándose a sí mismos, aunque también mirando a este tema de la vacuna como por lo menos el mínimo absoluto que se debería hacer, ¿no? Vale, gracias. Otra de las varias preguntas las voy a resumir para así tratar de responder a todos. Habla sobre el tema de la fiscalidad. Una de ellas pregunta sobre cuándo tendremos una política fiscal común en Europa, y la segunda cuestión es que no se habla casi del fraude fiscal y de los paraísos fiscales, y esto también está relacionado y es muy importante con el tema de la política fiscal. Entonces, sobre este tema, a ver qué nos puedes orientar. Bueno, pues de nuevo aquí nos encontramos con la unanimidad como bloqueo o como factor que nos impide progresar a la velocidad a la que querríamos, ¿no? Y porque no somos capaces de empaquetar las políticas, ¿no? Recordemos que los grandes avances en el proceso de integración europea se han producido cuando se han hecho paquetes de políticas, ¿no? Cuando se hace el euro, pero a cambio se pone la ciudadanía y el fondo de cohesión o los fondos o la política de mercado interior, pero se hizo la política agrícola común. Es decir, que hemos perdido la capacidad de negociar cosas juntas que satisfagan a todos los Estados miembros para avanzar en el proceso de integración, ¿no? Y esto es muy preocupante porque, fijémonos ahora, por ejemplo, con el Brexit, uno de los elementos centrales del Brexit es la solidaridad con Irlanda, ¿no? Hasta qué punto hemos decidido que estábamos dispuestos a jugar muy fuerte con el Reino Unido por preservar la integridad en Irlanda por los acuerdos del Viernes Santo y ayudar a los irlandeses a no encontrarse con una frontera dura
que pusiera en peligro su proceso de paz, ¿no? Pero sin embargo hemos sido incapaces de generar una discusión sobre fiscalidad con Irlanda. La solidaridad, y recordemos además que Irlanda se encuentra en la situación tan paradójica de que es un país de la Unión Europea que ha rechazado una asignación de la Comisión Europea de 14.000 millones de euros, que eran los impuestos que la Comisión Europea estimó que Apple debía al Tesoro, al fisco irlandés, ¿no? Irlanda prefiere rechazar ese dinero a cambio de seguir con sus prácticas fiscales que llaman competitivas, pero que son muy problemáticas, ¿no? Y fijémonos, por ejemplo, que en esta discusión sobre los frugales, donde, por eso decía esto de el exceso de moralismo, de moralina del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, hablándonos al sur, ¿no? Por encima del hombro, digamos, esta manera de pontificar moralmente, cuando, si repasáis los informes de Oxfam, de Tax Justice Network, de todas las instituciones internacionales, los Países Bajos son un paraíso fiscal importantísimo, ¿no? Y con prácticas muy deshonestas fiscalmente, que pueden ser legales, pero ya sabemos que porque algo sea legal no es obligatorio hacerlo, ¿no? O sea, es decir, existe también, Adela habla mucho de estas cosas en el mundo empresarial, ¿no? Solo porque algo no esté estrictamente prohibido no tienes la obligación de hacerlo, ¿no? Y nos encontramos pues que efectivamente como la fiscalidad se rige por la unanimidad, pues hay estados que no entran y no quieren entrar ahí y no somos capaces de traerlos al redil para hacer este tipo de cosas y nos cuesta enormemente como instrumento de bloqueo y vamos a tener que seguir trabajando con ello. En los temas constitucionales como el artículo 7, pues hemos visto que luego eso encima tiene impactos en cascada sobre todo lo demás. Una de las ventajas que tiene lo que se ha hecho con el Fondo de Recuperación es que si los Estados miembros se niegan a recaudar estos impuestos para financiar ese fondo, lo tendrán que pagar con contribuciones nacionales. Así que por una vez hemos sido más listos y le hemos dado la vuelta a la tortilla y entonces si el señor de Holanda dice que no quiere impuestos europeos, le diremos no hay problema porque como el dinero ya lo hemos recaudado, lo hemos pedido prestado, pues te pasaremos un cheque que tendrás que pagar de tu tesoro nacional, con lo cual dirá, no, por favor, que se pague del europeo, que así no, el dinero al final es el mismo, esta es la estupidez de los populismos, ¿no? Os recomiendo, por cierto, si no lo habéis visto, lo que le dice la entrevista que hizo la ministra González Laya ayer en Sky News, que en el Reino Unido se ha hecho muy popular porque les dice las cosas de sentido común, ¿no? De que van a sacar a la flota a vigilar las aguas como si fuera las Malvinas esto, ¿no? Y la ministra es que se está riendo, ¿no? De pena, ¿no? Que le da esto de sacar a la flota, ¿no? Es que al final el populismo es muy simplista, pero nos toca vivir con ello, ¿no? Gracias. Justamente hablando del tema del populismo, hay una pregunta, dice Roberto, esta pandemia está generando grandes bolsas de pobreza interna en Europa y externas que lanzan hacia Europa oleadas de personas que esperan encontrar un hueco en este mundo que se presenta como mejor. ¿Qué posibilidades y qué políticas tiene Europa para gestionar esta aporía evitando un rebrote de populismos durante el proceso de reconstrucción? Bueno, yo creo que esa es la cuestión más delicada a la que nos enfrentamos, porque, claro, parece o parecería que por COVID tenemos la falsa sensación de que el problema migratorio ha disminuido, ¿no? Porque llegaba menos gente, porque era mucho más difícil moverse, porque era más arriesgado, porque las propias mafias han parado durante un tiempo de ejercer sus actividades, pero que haya llegado menos gente no dice que haya menos gente queriendo venir, sino que al revés, o sea, la bolsa o la balsa, ¿no? de potenciales migrantes que quieren venir a Europa se ha acrecentado por una razón muy simple, y es porque el continente africano le ha ido mucho peor que a nosotros durante la pandemia, es decir, porque es un continente donde mucha gente vive de las remesas de los que ya están aquí, remesas que han disminuido y por lo tanto ha llegado menos dinero de vuelta a esas familias que utilizan esas remesas para sostenerse, han perdido exportaciones de materias primas porque ha habido menos demanda y porque ha habido todo ese tipo de restricciones, y encima les hemos quitado también el turismo, que es otra fuente importantísima de ingresos. Entonces, si tú coges la economía africana, ¿no? y le cortas las tres patas que tiene,
pues ese taburete no te extrañará que se caiga al suelo. Es un problema de física muy, muy simple, ¿no? Y por lo tanto la crisis está siendo, aunque desde el punto de vista de pandemia, dicen o digan, o no sabemos exactamente, porque los sistemas de salud pública no nos pueden dar la medida exacta, ¿no?, de cómo ha afectado la COVID a la población allí, pero sí sabemos que la crisis económica se ha agravado y por lo tanto ya sabemos que hay un problema de vasos o de flujos comunicantes por el cual las crisis allí generan emigración aquí. Y nos vamos a encontrar con que en el momento en que nuestra economía avance otra vez, la vacunación se extienda, vamos a tener que hacer frente a esos flujos y vamos a tener que plantearnos seriamente qué tipo de respuestas vamos a dar. Fijémonos cómo han reaccionado los estados, negándose a cumplir cuotas. La Comisión Europea ha hecho propuestas durísimas de repatriaciones y, como decía, yo veo con bastante poco optimismo que precisamente me da la impresión de que la respuesta a ese reflujo inmigratorio va a ser una respuesta de dureza adicional mucho más que de políticas inteligentes. Vale, creo que Enrique me corrija, pero plantearé las dos últimas preguntas y si tenemos más tiempo, pues planteo más, ¿vale? Pero que él me lleve el tiempo. Sobre temas más geopolíticos y de economía, Agnès pregunta, bueno, te saluda y además pregunta que en el caso de que si la Unión Europea va realmente a avanzar sin palos en las ruedas, esos palos que ponía Reino Unido, o justamente si Polonia y Hungría van a tomar el relevo. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo, y lo hablaba con los colegas polacos, que tenemos una cierta sensación de que esto del artículo 7 y de los derechos, como siempre, ¿no?, pues es una cosa de otros, es una cosa de pobres, es una cosa de marginales, ¿no? Pero tomémoslo en serio, porque si algo hemos visto desde el 2016 ahora es que los populismos no es una cosa de pobres ignorantes en la periferia. Es que han ganado en el Reino Unido, han ganado en Estados Unidos, han estado a punto muy cerca en Francia, muy importante. Hay movimientos populistas en todas las democracias, porque hay una enorme crisis de la democracia representativa. Recordemos que todo el proceso de sanciones a Estados miembros empezó con Austria, no empezó en un sitio lejano de tercera calidad, digamos, categoría democrática, empezó en el centro europeo. Por lo tanto, nos lo tenemos que tomar en serio. El Reino Unido evidentemente era un factor muy disruptivo, pero yo creo que había llegado a un acomodo muy interesante en el cual había conseguido quedarse en las políticas que le interesaba, salirse de aquellas que no le interesaba y luego estar un poco de observador en otras, a ver qué le venía y qué no le venía. Yo creo que se había acomodado la situación, incluso cuando en 2008-2010, o sea, 2012 empezamos a tomar medidas después de esa crisis del 8-10. Bueno, pues ellos se quedaron fuera, pero no bloquearon y nos dejaron seguir adelante. Hemos hecho un fondo, hicimos sin ellos, pero dentro fondos de rescate, hicimos el mecanismo de estabilidad europeo, pues porque el euro ya nos daba esa cobertura suficiente y los británicos se quedaban fuera. Es verdad que en defensa nos bloqueaban el tener un cuartel de defensa, un cuartel general europeo y estas cuestiones, pero luego hemos visto que sin ellos tampoco avanzamos muy rápido porque el problema realmente es Alemania. O sea que es verdad que el Reino Unido obstaculizaba mucho, pero tampoco tenemos un bono de integración enorme. Y es verdad que, por ejemplo, ahora en política exterior, como señalas, Hungría vota no antes de leer el texto, ¿no?, en muchas cosas de política exterior, porque es una cuestión de principio el decir no a todo. Y eso nos plantea muchísimos problemas y estamos viendo si podemos ir a un mecanismo de toma de decisiones en política exterior, por ejemplo, por mayoría cualificada. Puede ser una solución, pero como vemos que en fiscalidad y en otras cuestiones no podemos, mientras la cuerda no se rompa, y ahí, por ejemplo, el Partido Popular Europeo tiene una gran responsabilidad porque no termina de decir, ¿no?, qué quiere hacer con Orbán o qué quiere hacer
como de firme se quiere poner con estos países. Tenemos cláusulas en el Tratado de Pasarelas y de avances de integración diferenciada que vamos a tener que explorar y explotar a fondo, porque no, ahora somos 27, pero no podemos seguir avanzando de forma tan lenta en algunas cosas que son importantísimas, incluso en migración a lo mejor tenemos que descolgarnos con algunos países y en otras cuestiones también. Vale, y la última pregunta es sobre geopolítica y Pedro pregunta, ¿ha disminuido o se ha moderado el amedrentamiento de Rusia con respecto a las repúblicas bálticas o Ucrania, por ejemplo, a partir de la pandemia? Esa agresividad típica rusa de la guerra cibernética y tal, ¿se ha disminuido a partir de la pandemia o no? No, la verdad es que no, y además esto es un tema que nos daría para otra charla entera, ¿no? Es precisamente en el libro este de Soberanía Digital, sobre lo que escribo, sobre desinformación. La Organización Mundial de la Salud ha hablado de una infodemia, ¿no? En paralelo a la pandemia. Es decir, el volumen de información fraudulenta, falsa, que ha circulado por las redes sociales, en muchos casos alentada directamente desde Rusia, porque aunque a la gente le cueste entender esto, la debilidad de Rusia es nuestro ejemplo. Es decir, a veces la gente o los alumnos preguntan, pero nosotros qué le hemos hecho a Rusia, ¿no? Si somos unos mindundis, ¿no? Si no tenemos de nada, si encima somos dependientes de ellos, del gas, del petróleo, no tenemos ejército que merezca, digamos, por lo menos ese nombre. Bueno, nosotros somos un peligro para Rusia simplemente porque existimos como Estado social de derecho, como democracia, por valores, ¿no? Somos un efecto de demostración muy poderoso. Y hoy sale precisamente la noticia, ¿no? de cómo se ha trazado a los 8 operativos de los servicios federales de seguridad rusos que intentaron envenenar a Alexei Navalny con el Novichok y que luego se refugió, ¿no? Hubo que tratar en Alemania, etcétera, ¿no? Es decir, la desinformación es algo muy importante para Rusia porque necesita, lo primero, como todo régimen autoritario, convencer o mentir a sus ciudadanos y hacerles creer que el sistema funciona. Pero lo segundo que necesita es hacerles creer que la alternativa no funciona tampoco, ¿no? Por si tuviera dudas y a usted le pareciera que mi régimen político no le gusta, fíjese qué desastre son las democracias. Están llenas de fascistas, están llenas de conflictos, están llenas de instituciones fracasadas, ¿no? Y esa desinformación es muy importante y por eso, como hizo en las elecciones americanas del 16 y como ha hecho en todas las elecciones europeas, Rusia ha puesto su dinero y su poder en redes sociales en todo lo que polarice, en todo lo que divida, sea la extrema derecha tejana o sea el movimiento de orgullo afroamericano, ¿no? Porque todo lo que polarice, todo lo que divida, todo lo que rompa las sociedades está en su interés, ¿no? Y en España hemos gestionado muy mal esto de la desinformación porque al final se ha hecho tarde, se ha hecho mal, no ha querido hacerse atribución sobre Rusia y China para no entrar en jardines de reproches o de tensiones bilaterales con estos países y al final ha parecido que el gobierno estaba intentando intervenir los medios. Cuando hay una política de desinformación muy consolidada de la Unión Europea, todos los días el Servicio de Acción Exterior Europea da cuenta de las noticias y de las campañas de desinformación que se lanzan directamente desde Rusia vía sus medios de comunicación oficiales con el no os lavéis las manos, en el fondo los expertos no saben nada, vuestra vacuna no es segura, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ese elemento de desinformación, porque socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus políticos, en sus expertos en la democracia, es un elemento estratégico de primer orden para Rusia, que concibe la información como una estrategia de un arma, lo que llama una guerra híbrida, en la cual la información es un arma muy poderosa que se utiliza sin ningún reparo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a eso y seguiremos, supongo, durante mucho tiempo muy pendientes de ese tema. Pues muy bien, con esta última pregunta vamos a ir cerrando el coloquio.
José Ignacio, pues muchísimas gracias. Como siempre, nos deleitas con tus intervenciones y nos das luz, como decían. A todos ustedes, pues también muchísimas gracias por su participación. Invitarles a la próxima conferencia que tendremos, aún la fecha está por determinar, pero será a mediados de enero, con una mesa redonda entre empresarios que nos contarán cómo están afrontando la situación actual. Sin más palabras, pues, gracias, hasta pronto y otra vez gracias, José Ignacio. Muchas Pues gracias. nada, Enrique, Adela, Marta, todos los que estáis ahí, muchísimas gracias por seguirme con tanto interés. Espero ver vuestras caras pronto y poder charlar cómo se merece, en dónde se merece, que es por supuesto en vuestra ciudad tan fantástica y tan bien acompañado. Gracias. Gracias, Nacho. Un abrazo. Hasta pronto.